My name is Paula Vanessa Quintero Peña. I am 18 years old and studying the Electronic Engineering Program. Bueno, voy a explicar algo sobre la inducción electromagnética. Bueno, el transformador eléctrico es un dispositivo eléctrico que, con su nombre lo indica, transforma el voltaje de corriente alterna en otro nivel de voltaje también alterno, ya sea de mayor o menor valor que el voltaje de entrada. La transformación del nivel de voltaje en los transformadores es posible que se efectúe tras la transformación de la potencia eléctrica de entrada al transformador. Durante el funcionamiento del transformador circula corriente en la bobina primaria y al aplicarle un voltaje de corriente alterna, al mismo tiempo que se generan líneas de fuerza en campo magnético alrededor de cada espira. La función del núcleo de hierro es reducir las pérdidas de energía encerrando y guiando el flujo magnético en una sola dirección por láminas de hierro y silicio con diferente geometría, pero el más común es del tipo E. Bueno, la eficiencia del transformador con núcleo de laminado es del orden de 70 a 95%, dependiendo la potencia. Se identifican dos tipos de transformadores eléctricos, que son transformador de subida o amplificador de voltaje y transformador de bajada o reductor de voltaje. El transformador de subida es aquel cuyo voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada, pero su corriente de salida es menor que la de entrada. Mientras que el transformador de bajada también es aquel cuyo voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada, pero su corriente de salida es mayor que la de entrada. Bueno, acabo de explicar un ejercicio que dice: el transformador de una máquina de soldar entrega 60 amperios y 40 voltios de salida. El devanado primario del transformador requiere 220 voltios y se sabe que el devanado secundario tiene 160 espiras. Calcular: A, el número de espiras en el devanado primario, y B, la corriente del devanado primario. Los datos que nos dan en este problema son corriente 60 amperios, voltios 220, NS 160 y VS 40 voltios. Entonces tenemos la siguiente ecuación, que es la que vamos a tener que sustituir, por la que nos vamos a guiar. N sobre Ns es igual a B sobre Bs. Entonces, para calcular el punto A que nos pidieron, que es calcular el número de espiras en el devanado primario, vamos a utilizar esta fórmula donde vamos a despejar N. Entonces, Bs por N, B por Ns sobre Bs. Entonces, 220 voltios por 160 sobre B sobre 40B. Estos valores los sacamos de los datos del problema que ya sacamos anteriormente, donde el resultado nos da 880. Continuamos con el B. Ahora determinamos la corriente del devanado primario. Simplemente reemplazamos NP sobre NS es igual a IP sobre IS, donde I es corriente. Entonces, IE es igual a 60 amperios por 160 sobre 880, donde nos da 10.9 amperios. Gracias.